Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Hola queridos amigos, otro capítulo más en Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz. Hoy estamos de manteles largos en un lugar mágico en la Peña de Bernal, en este precioso lugar que se llama el Hostal Medieval de nuestro querido amigo Edgardo Cabrera, que nos hizo favor de prestarnos este maravilloso lugar y poderme presentar a esta reina, que literal, su nombre es de una reina. Soy su fan porque es la voz de muchos mexicanos en las mañaneras. Hoy me encanta recibir en este espacio a una mujer que ha elegido la verdad, incluso cuando la verdad duele, cuando la verdad incomoda y pone en riesgo la vida. Una reportera que no trabaja para un medio o un gobierno pagado, sino para la conciencia pública. Es la voz de muchos millones de mexicanos que quisiéramos estar ahí diciendo las verdades. Ella ha documentado tragedias que marcaron a México: la guardería ABC, el éxodo migrante en el Sasabe, la corrupción que intenta esconderse en el polvo del desierto, y ha enfrentado de frente a la presidenta sin titubear cuando millones quisiéramos hacerlo y no podemos porque no nos dan permiso de estar ahí. Su nombre se ha vuelto sinónimo de valentía, de heroísmo, de ética y de resistencia. Hoy, en Voces que Inspiran, tengo el honor de conversar con Reina Aide Ramírez. Muchas gracias. Es un placer conocerte, un placer estar con un mujerón como tú. Y bueno, vamos a hablar de Reina. ¿Cómo empieza tu carrera periodística? Pues ya tengo 30 y tantos años, 31, 32, en Sonora, y yo soy de Sonora y empiezo a ser reportera fíjate que batallé, toda mi vida ha sido batallar y batallar. Quería trabajar yo en el periódico. Dije yo, si voy a ser reportera, voy a donde se oiga y se vea, y elegí trabajar en El Imparcial. Y bueno, me di como 3, 4 vueltas hasta que les dije, esta es la 3 veces. Le dije yo, si no me contratas ahorita voy a volver a venir, porque es mi tercera vez que iba, ¿no? La tercera es la vencida. Sí, dije yo, y pues la tercera es la vencida, así que me contratan. Y bueno, empezó ahí, y sí, desde el primer día, así como me ven, pues yo era igual o era peor más bien, porque era más silvestre hace 30 años, ¿no? Y como ahora, poco a poco, pues sí, los políticos te agreden y te van moldeando a jodazos, digo yo, y pues para llegar a lo que estoy ahora. Pero fue Sonora, mi tierra, y ahí pues ahí empiezo, y de ahí para adelante. ¿De niña ya soñaba ser una voz? Pues yo de niña siempre fui como rebelde, o sea, y gritaba por todo y reclamaba todo. Yo vengo de un barrio de muy, muy, muy escasos recursos, muy humilde, y sigo ahí. Y pues me tocó ver muchísimas injusticias, ver cómo los policías se llevaban a la gente, cómo los políticos llegaban y prometían cosas que no hacían, cómo te querían comprar con despensas, con cosas así, o con regalos, y bueno, todo lo que prometían y no hacían. Entonces, cuando estás en el pueblo a ras de tierra, tú ves realmente cómo son, porque ahí no sé, ellos no se cuidan, no se protegen de nada, y entonces todo ese tipo de injusticias, pues ya yo siempre fui aguerrida, siempre me metí, como decía el otro día, que siempre andaba entre las patas de los caballos. Entonces, por eso mismo, ¿no? Y pues aquí sigo. Ay, reina. ¿Cuándo supiste que la verdad era un camino que te iba a costar caro? Y aún así, pues decidiste caminarlo y lo sigues caminando. Bueno, y fue incluso antes de ser reportera, porque justamente era como yo gritaba y reclamaba mucho, pues mucha gente me pedía hacer cosas que vamos para allá, que detuvieron a mi hijo y que él no fue, y cosas así, ¿no? Casi mi barrio es un productor de
de gente que está en la cárcel, y algunos con razón y muchos sin razón. Entonces yo empecé así como ayudando a la gente, o que ella vaya y alegue y cosas así, ¿no? Era como abogada ahí del barrio, y o de la gente muy necesitada. Entonces ya cuando empiezo a ser reportera, eh, pues veo que es otro camino muy interesante para seguir ayudando a la gente. Y de hecho, una de las primeras cosas que yo empiezo a hacer como reportera es justamente eso, ir a la cárcel a buscar gente inocente para Ayudar. contar sus historias y que salieran de la cárcel, ¿no? Y sí, empecé así. No me lo permitían, el medio no lo permitía porque hace 30 años Sonora es un estado conservador todavía, y decían, no, eres mujer, no puedes cubrir la fuente policíaca. Entonces no me lo permitían, y eran cosas que yo hacía en mis días de descanso, o sea, ir a la cárcel los domingos a buscar gente inocente. Entonces en mi primera semana empiezo yo a pisar intereses de los políticos, mi primera semana. Y, y ahí me doy cuenta que, de hecho, quería renunciar. En mi primera semana dije yo, esto no es para mí, aquí esta gente es muy hipócrita, no, todos son falsos, o sea, está diciendo mentiras, el político, aquel, eso no es verdad, porque yo veía cómo lo que realmente pasaba en la comunidad, en la sociedad, y ellos contaban otras historias. Y allí empiezo mm, pues a ver que era, a sentir que era una necesidad seguir ahí, porque había mucha falsedad. Entonces yo digo, bueno, pues si algo puedo, primero sacar a la gente que esté en la cárcel, y ya Darles voz a las y personas que empezar, sí. Y fíjate que en ese tiempo, cuando el gobierno descubre que yo estoy yendo a la cárcel a sacar gente, pues no a sacar, sino a escuchar sus historias, y luego ya plasmarlas. Muchas historias ni siquiera llegaron al papel, porque la gente salía antes de que, en cuanto yo salía de la cárcel, casi ellos iban atrás de mí, porque no querían problema, pues no querían. El Imparcial era un medio muy importante en ese tiempo, era el principal del estado, y era un medio muy, es como, era como Reforma, Universal ahora, ¿no? Y y pues que saliera ahí, antes que no había ni redes ni nada, pues era un medio importante para que la gente supiera las cosas. Y pues ya de ahí empecé a saber que no iba a ser fácil camino. en andar en el camino. En todos estos años de enfrentar corrupción, tragedias, amenazas, ¿qué parte se ha roto y qué parte se ha fortalecido? Bueno, roto, híjola, si me pongo a voltear a ver qué se rompió, sí, muchas cosas. Bueno, en parte, pues mi familia, y eso que yo la trataba de dejar al margen siempre de todo esto, pero pues aunque no había redes y no había nada, pues los papás saben cuando andas metida en cosas que te están perjudicando, o que pueden perjudicar a toda la familia. Y, y bueno, tengo anécdotas ahí muy tristes y muy, muy terribles hubo hasta en un sexenio que yo lloraba casi todos los días, casi todos los días. Al terminar me iba y me escondía al baño del periódico para llorar, porque ahora sí voy a renunciar, ahora sí voy a renunciar. Y luego viene la crisis del 94, que se cae todo, y pues no puedes renunciar, porque yo fui de mi casa la única que se quedó con trabajo. Entonces ya no fue una cosa de que voy a seguir en el periodismo porque la verdad, y lo que no, era más bien porque era el único sostén de mi casa. Entonces pues muchas cosas así, y que vas dejando que te confundes, pero pues ese ya es otro tema, ¿no? De que le das todo al periodismo. Y que se fortalece, pues yo como persona, como eh, fíjate que algo que me daba a mí el valor era la misma gente de que hablaba. En aquel entonces hablaban al periódico y decían, por favor venga, necesitamos que alguien nos atienda porque está pasando esto. Y yo iba, cuando me tocaba guardia, iba a esos barrios peligrosos, fíjate, en aquel entonces ya eran peligrosos, y a volver y me daba valor. Oiga, si yo estoy viendo que usted, que está acusando
está acusando a un político de corrupción o está acusando a un policía. O sea, no era cualquier cosa meterse con la Sí, autoridad. no. Todavía Ajá. no es cualquier Yo cosa. quisiera hacer un paréntesis, porque Reina no nada más está atacando el color del poder hoy. El que no sepa su historia está condenado a repetirla. Y Reina lleva muchísimos años en el periodismo, ha alzado la voz contra todos los colores y sabores de los partidos que han estado en el poder sexenio tras sexenio, y es una persona que sí ha evidenciado, ahora sí que la corrupción que hoy ha hecho metástasis peor que nunca, peor en toda la historia de México con este color. Pero siempre se ha alzado la voz. Sabemos que desde siempre con todos los partidos ha habido una corrupción tremenda, pero lo que hoy estamos viviendo está terrible, y Reina no nada más está atacando, o no es atacar, Pues no. es alzar la voz y decir lo que está pasando, no al color, sino desde años atrás. Entonces eso es importante recalcarlo, que no se está alzando la voz ahorita, sino que desde años anteriores, desde sexenios anteriores, siempre Reina ha sido una voz importante en decir lo que está pasando con estos políticos, con todos los colores que han pasado por Así México, y que sí me gustaría hacer esa nota importante, porque muchas veces atacan de que por qué no alzaste la voz en Sí, Calderón, la en primera. Peña Nieto, ¿no? Entonces sí se ha alzado la voz desde tiempos anteriores. Así es. Y fíjate, ahora que dices la palabra atacar, esa es una palabra nueva, Ujú. que la ha moldeado el nuevo sistema en el gobierno, porque han logrado dividir a la sociedad, y lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que cuando le dije, usted nos ha querido obligar a que nos definamos con un bando otro, pero usted, o sea, digo yo estoy definida hace 30 años y yo elegí estar con el pueblo, estar con la sociedad y todo tipo en contra de todas las injusticias. Entonces, eso de atacar, ay, sí nos atacas, pero no, ahora ya cualquiera que levante la voz o que cuestione o que critique, y no nada más los periodistas o los reporteros, a la gente, a la sociedad civil que levanta la voz, ya está contra nosotros. Pero no es, bueno, creo que atacar no es la palabra correcta que ni la deberíamos de usar. No, eso porque sí. Es alzar la voz, alzarla y señalar, cuestionar. hacer una crítica constructiva, una crítica con propósito y una crítica con causa, no nada más como nos atacan los bots y los haters, ¿no? Con un lenguaje ya, un poquito que ya me di cuenta de que ya estás en el club, en el club de los atacados, porque cuando dicen hay libertad, aquí hay libertad de expresión, dice la presidenta, y a mí de repente eso me parece muy lamentable, aparte de hasta cínico. Aquí hay libertad de expresión, aquí no hay censura, o ¿dónde hay? Y cuestiona, ¿dónde hay? Y yo siempre que hace eso y que yo estoy ahí en la mañana, le digo, aquí hay, yo digo, aquí hay, y ya hace como que no me oye, no me ve, pero hoy expresarse es como que es contra tu propio riesgo, o sea, dices, sí, el que se expresa y habla y está a favor del sistema no le pasa nada. Bueno, uno que otro bot del otro bando contrario lo ataca, pero no es tan fuerte como el que tiene el poder y el dinero y el recurso público para atacar a los opositores o a las voces disidentes. Y entonces eso no es si logras impactar de una o de otra manera, que lo que tú dices como ciudadano o como reportero, es ahí donde empiezan a atacarte a ti. O sea, mientras no salga de tu casa o de tu barrio y no te hagas viral, entonces no hay problema para ellos. No, le dieron 10 likes, no importa. No, o sea, no se va a perder en la multitud. Pero ya cuando empiezas a que te empiezan a compartir o a ver en muchas partes, pues entonces ya les incomoda. No, aquí hay que frenar esto. Y empiezan, esa es la forma que tiene hoy el sistema. Antes, por ejemplo, ya lo dijo una vez Alito Moreno, a los periodistas se les mata de hambre. Y entonces te dejaban te coartaban, córrela del periódico, y lograban que te corrieran de todos los espacios y no te dieran trabajo en ningún medio.
Sí, te vetaban. y te vetaban y ya, bueno, al final de cuentas, pues tenías que dejar de ser reportera para poder eh, comer o alimentarte, porque pues ellos te orillaban a la nada o aceptabas. Mira, lo que yo te ofrezco es esto. ¿No lo quieres? Bueno, entonces estás fuera. Y lograban sacarte. Mucha gente logró salir así porque era tal la exigencia de que te comprometieras con ellos que mucha gente no lo permitía y mucha gente dejó de ser reporteros por esa causa. Sí, me imagino. En las mañaneras, que bueno, yo soy tu fan número uno, cuando tienes a la presidenta enfrente, ¿qué pesa más en ese instante? ¿El miedo, la rabia, la responsabilidad o la memoria, quienes no tenemos voz ahí? Pues si yo sí me siento fíjate que la rabia no, hace mucho que trabajo en eso y ya tengo años ya que no es algo, que no es parte de mi vida, por salud, más que porque no quiera, es por salud, porque enojarse, no, ya no es parte de mi vida ese tener rabia o de repente te frustras, de repente te da impotencia, pero ya así eso de rabia no. Definitivamente no he logrado, creo que he logrado quitarla. Puede haber resquicios ahí, pero realmente ya no. Y en el caso, responsabilidad. Siempre yo trato y fíjate, aunque no parezca, trato de prepararme para ese momento de que me va a dar la palabra y reviso. Sobre todo, hay algo muy importante cuando cuestionas, cuando eres reportero que cuestiona y no eres ¿cómo se dice? Pues yo les digo paleros. Ajá. Hay que irnos a la definición exacta de paleros, ahí les encargo, porque esos son, o sea, son comparsas de la presidenta o del presidente desde el sexenio acomodados pasado. a lo que quiere escuchar únicamente la Sí, presidenta, exacto. ¿no? Entonces, no, yo creo que es la responsabilidad más de que poder plantear una u otra situación de lo que está realmente pasando en el país, poder decir, eso que está diciendo es impreciso, no es así, la inseguridad a ras de tierra sigue, la drogadicción en México es un problema, la salud, de verdad no hay medicamentos, o sea, y no es como que yo tengo que ir a comprobar eso, que realmente no hay, y tengo que ir a documentar lo que yo quiero preguntar, no es como que llego y sí me llegan muchísimas quejas y peticiones y por todos los medios, pero para que yo pueda mencionar algo de todo lo que me mandan, pues tengo que averiguarlo primero, Sí, saber, sustentarlo. sí, primero saber, porque cuando sucede de que le comentas algo, porque lo he visto yo en algunos compañeros que comentan algo así y ella los calla, ahora ella, antes el expresidente, ahora ella que les dicen, tal cosa está pasando en tal parte, sí, lo vamos a atender, sí, gracias. Vamos a abrir una carpeta de investigación, su típica sí. palabra, ¿no? Y entonces el reportero dice, sí, gracias, y ya. Ahí se No hay queda. contrarréplica, no hay, y tienes derecho a contrarréplica, de acuerdo al reglamento de ahí, tienes derecho a hacer a replantear o a volver a preguntar la respuesta que te da la presidenta, y muchos no lo hacemos o no utilizamos ese derecho. Entonces, pero para poder hacerlo, pues hay que ir documentado y sí, es una más que todo la responsabilidad. Yo ahorita ya siento de que tengo que lograr que me den la palabra, justo porque hay muchísimas cosas que están ahí y que son necesarias que salgan. Ajá. No, pero muchos casos que son necesarios que salgan, o sea, y que se conozcan y que la presidenta lo sepa, porque aunque Andrés Manuel, por ejemplo, decía, no hay nada que no sepa el presidente, todo se hace todo lo que se hace lo sabe el presidente. Y yo sí creo que hay cosas que no las saben. Hay cosas que solapan y las solapan muy bien. Y lo hemos visto y son muy evidentes cuando lo hacen. Ahora Claudia y antes el expresidente. Pero sí hay cosas que yo creo que no saben. Entonces, y sobre todo si son muy de abajo, muy del pueblo, pues muy de a tiro del que están pasando en la sociedad. Entonces, trato de que eso llegue y que realmente tenga un efecto, una solución.
para la O gente. por lo menos que se siembre la semilla como comentábamos, ¿no? A lo mejor te van a dar el avión, pero ya la semilla está ahí y la cuestión y la duda, por lo menos ya está ahí, latente. Sí, ¿no? o el tema está que nos planteado. encantaría que le diera seguimiento serio y que se posicionara como es, la primera mujer y que pudiera Presidenta. cambiar la historia para bien o para mal y no nada más para un partido. Exacto. Porque gobierna para un partido, por lo que hoy estamos viendo. Sí, fíjate que esa es una de las cosas que me mandan mucho. Por favor, dile a la presidenta que ya se quite la camiseta de Morena, ya no es de un partido. Sí, es la representante de De México, todos los no mexicanos. del color que está hoy Sí, esa es en el poder. ese es algo que me llega mucho y no le he podido plantear todavía, pero bueno, algún día de esto será. Oye, has denunciado amenazas del propio gobierno, de todos los sexenios, ¿no? ¿En qué momento entendiste que levantar la voz te convertía en objetivo político? Pues eso fue muy rápido. En el primer mes de que yo fui reportera, inmediatamente fueron a hablar de las primeras, porque así como soy, de verdad yo preguntaba y sigo preguntando muy directo. O sea, Sin tapujos. sí, en mis primeros años, oiga, gobernador, ¿usted es corrupto? Por ejemplo. Y obviamente las preguntas de ese tipo y de otra manera así tan directas, o ¿por qué se robaron este dinero? O sea, no estoy diciendo robaron, no, ¿por qué se robaron este dinero en tal proyecto? Y entonces eso planteado así a bocajarro en una conferencia o en una entrevista de banqueta, pues como que les incomodaba mucho. Entonces las primeras meses que yo empiezo a hacer eso, empiezan inmediatamente a llamarme de dirección. Yo no salía de dirección del Imparcial, por ejemplo. Oye, ¿qué hiciste esto? Es cierto que le dijiste esto al alcalde, es cierto que le dijiste esto otro al gobernador, o que le dijiste esto al diputado. O sea, antes eran figuras que no se les tocaba. Bueno, hoy todavía, y hoy peor también, eran figuras intocadas porque eran el poder. Y entonces yo siempre los vi como, si ya el pueblo te puso ahí, pues estás para servir al pueblo. Es un servidor. No eres un poderoso que no eres un poderoso que llegó ahí porque hizo méritos para llegar ahí y que antes y ahora tampoco no llegan por méritos. No. Llegan porque alguien los pone ahí. La misma presidenta la puso el expresidente. Entonces, llegan porque alguien los puso. Y creen que los favores se los deben al que los puso, no al pueblo que les paga. O sea, los impuestos que reciben y que de todo el recurso público que reciben, ellos sienten, y lamentable sigue ocurriendo, antes con el PRI, después con el PAN, mucho con el PAN, y ahora con Morena. O sea, no es cuestión de partidos, es cuestión yo creo que de naturaleza humana que estén en ese sistema. Sí, caray. ¿Has visto el país desde sus heridas? Migrantes cruzando el desierto, niños muriendo en guarderías, pueblos enteros abandonados. ¿Qué verdad sobre México te duele más decir y cuál te duele más aceptar? Yo creo que por ejemplo, la privación ilegal de la libertad, que estés en la cárcel. Yo estuve una ocasión encerrada por un panista, por cierto, hace muchos años, y estuve un día y me querían dejar todo el fin de semana, pero hubo gente que me logró sacar de ahí. Entonces, que te priven de la libertad es algo terrible. O sea, la libertad de una persona es algo que duele muchísimo y que de lo que más me ha marcado a mí, ver que alguien es inocente y que está pagando un delito que no cometió, eso es algo de lo más que a veces que hasta me frustra. Uh-huh. Y que he tratado muchos temas. Hay ahorita un señor de 80 años que está preso en una cárcel de Nogales por un crimen que no cometió. Ya tiene 80 años y ya lleva ahí como 30 años. Entonces, se lo planteé en alguna ocasión al expresidente, ahora no lo he planteado, bueno, creo que una vez se lo comenté a la presidenta y todavía él sigue ahí, porque el sistema de justicia que tenemos en el país no es bueno, no es justo, y entonces esa es una. También la drogadicción, eso es un tema que para mí es importante porque en la frontera lo vemos mucha droga que
que va para el otro lado no, que no pasa, se queda en las fronteras y es consumida ahí. Y hay barrios donde la gente no tiene más opción, los jóvenes, no hay más que 3 opciones. O la consumes o la vendes, y ahora O te vuelves parte de que los pollitos de colores. exacto, y ahora o eres parte de ese sistema de corrupción, y ya no solamente te lo dan como alternativa, ahora ya te obligan a entrar a ese sistema, a los jóvenes. Entonces, ¿qué están haciendo por la juventud? Que que ni lo lograron hacer ni en el PRI ni en el PAN, y en vez de eso la corrompieron. Bueno, esas son de las cosas que a mí más, la pobreza, o sea, que te digan que ya se eliminó la pobreza. yo quisiera, de verdad, y de verdad, de corazón lo digo, quisiera encontrar a una de esos 13 millones de personas, con uno que me encuentre que diga, yo salí de la pobreza, es verdad, yo estoy fuera de la pobreza. Se lo puedes preguntar a Andy. Pues, bueno, mira, imagínate, bueno, sacaron de la pobreza a ellos, Pues sí. No sé cuántos millones serán ellos, pero por ejemplo, y los mismos hijos del presidente lo decían antes, cuando recién llega Andrés Manuel, no sé si recuerdan una entrevista que le hicieron a uno de ellos, donde dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues no sé qué voy a hacer. O sea, nunca habían trabajado en su vida y de repente ahora ya son empresarios. Ni multimillonarios, no puede ser. Ya por ahí una comentarista afín al sistema actual, decía, es que Noroña es rico. Pero si antes del 2018 no era rico, ¿cómo se hizo rico? ¿Te acuerdas que no quería pagar el metro y no me acuerdo cuántas de mentiras? Y ahora ella dice que él es rico y que se puede pasear en aviones y ir de vacaciones a donde quiera y darse la vida que siempre anheló. Pero eso es una gran tristeza que, oye, si él viene de abajo, eso es algo, fíjate que a mí, que yo he visto en los políticos en 30 años, por ejemplo, y lo vi en muchos panistas también, conocí esos panistas que cuando no eran poder, cuando no eran gobierno, que nosotros que vamos a luchar por el pueblo, que en cuanto lleguemos vamos a apoyarlos aquí y allá, y lo primero que hacen cuando llegan, empiezan a robar, y yo los vi en Sonora, los vi a nivel nacional. Dale poder a un resentido y va a acabar con el país, que es lo que está pasando. Y mira, todos los resentidos que están gobernando ahorita. Y ahora sí, y solo jalando para su molino, para su bolsa y para su proyecto político. Porque yo estaba reflexionando que cuarta transformación, pues ¿para quién? ¿Para quién? Yo no voy a negar que ha habido cosas buenas, que hay cosas buenas, pero eso que se los aplaudan los que están cerca de ellos. Yo nunca le he aplaudido a ningún político, ni de ningún gobierno desde que soy reportera, jamás. Me acuerdo que una gobernadora me decía, nomás hemos tenido una en Sonora, que me decía del PRI, Reina, es que tú no ves lo bueno. Le dijo, es que soy la reportera, somos muy pocos los reporteros que cuestionamos y que señalamos dónde hay eso. Y son de 100 que habemos, 80 los tienes en la bolsa. ¿Por qué necesitas que estos 20 que se resisten también rindan y también repitan lo que tú quieres escuchar? Lo que ellos quieren escuchar? Entonces yo nunca voy a hacer eso. Ya tienes 80% que lo hace. Y lo hacen, de Sonora viene esa cosa del nado sincronizado. Allá empezamos a acuñar esa palabra porque era increíble cómo todos salían con el mismo boletín, cómo todos están diciendo lo que quiere que diga el gobernador. Y con este gobernador de Morena, que él es como mutante, porque era del PRI, luego del PAN, y luego de acá, y luego de allá, y ahora está en Morena. Y cómo ellos siguen teniendo ese sistema, siguen teniendo a los medios en la bolsa y siguen poniendo y diciendo lo que ellos quieren y no quieren. Entonces, ¿por qué los 10 o los 20 que sí tratan de hacer su trabajo cercano a la gente, por qué también tienen que salir a decir, ay, sí, cierto, yo vi que aquí sí pavimentaron la calle o aquí, cuando incluso es su obligación hacer cosas, las mínimas cosas que estén haciendo, ¿no? Hoy se habla del periodismo valiente, como si fuera una especie de peligro. ¿Qué está muriendo en México? ¿El periodismo o la libertad de decir la verdad? Siempre ha sido difícil
Eh, Ahora el periodismo a nivel nacional y a nivel mundial vive una situación muy crítica. Hay una precariedad económica terrible en los medios de en los medios y en el periodismo independiente. Entonces, los medios a través de los años han tenido que irse adaptando al sistema y a las crisis económicas para poder subsistir. Entonces, de repente ya no hacían periodismo, sino que repetían lo que dice el sistema. Lo que nos comentabas. Sí, y entonces siempre ha sido, por ejemplo, ¿quién no recuerda cuando este señor Azcárraga decía, yo soy un soldado del PRI y que le servía fielmente? Hoy Televisa le sigue sirviendo al sistema. Antes le sirvió al PRI, le sirvió al PAN y hoy le sirve a Morena. O sea, no es como que, ¿o por qué nunca pregunta al periodista de que va a las mañaneras del Televisa? ¿Por qué no pregunta? Porque no quieren incomodar. Y son reporteros buenos, ¿eh? Que si tú oyeras un cuestionario de ellos, un cuestionamiento, porque yo los escuché muchas veces decir, pregunta tal cosa, decirle a otros, Ajá. oye, es que no se le ha preguntado de esto. Y yo siempre me quedé con las ganas de decirle, ¿y por qué no lo preguntas tú? ¿No? Que quieren que uno haga las preguntas. A mí muchos de ellos me llegan y dicen, pregunta tal cosa. Entonces yo digo, pues ya traigo 50 temas, a ver si puedo meter otro más. Pero bueno, entonces a lo largo de la historia, y poco a poco, con todas las crisis económicas que ha habido a nivel mundial, en Estados Unidos, me acuerdo que en el 2008, que tuvieron una crisis muy fuerte, hubo despidos masivos, miles de periodistas se quedaron sin trabajo, y muchos de esos nos fuimos al periodismo independiente. Yo creo que yo no me fui por la precariedad económica o porque no encontraba trabajo en otra parte, porque me ofrecían incluso en los medios públicos. Yo no quiero trabajar en medios públicos del gobierno, pues porque es una manera de cooptarte. Siento yo que es una manera de cooptarte y ahí te pueden manejar. Y si te vas a cualquier medio tradicional, te van a cooptar porque obligan al medio. Mientras no se regule la publicidad en México para los medios y los periodistas, va a existir ese acuerdo no escrito de que te doy publicidad, pero tú asumes que, y a veces ni te lo tienen que decir, tú asumes que tienes que decir y hacer o no hacer y decir lo que ellos quieran, que el gobierno en turno quiera, porque en cuanto te desvías tantito, que pones, oye, pusiste este párrafo, como que no iba ahí. Entonces ya Te están coartando. te empiezan entonces tú ya sabes que mejor hay medios ahorita en la conferencia que no preguntan o que preguntan y me refiero a medios tradicionales y lo puedo decir ahorita aquí en esta entrevista porque ya lo dije en la mañanera, le mencioné a la presidenta que afines no solo son los youtubers que nacieron con Andrés Manuel López Obrador, que un medio afín también son los que callan o que le preguntan a modo, como le mencionaba yo al Heraldo, le mencionaba que cada rato saca encuestas que la ponen con el 80, sí. 90% de aprobación. Oye, yo siempre me he preguntado de esas encuestas. Yo, de todas las personas que conozco, mira que conozco varias, oye, ¿a ti te ha llegado alguna encuesta de popularidad para el actual gobierno? No, jamás. Digo, ¿cómo hacen esas encuestas? ¿A quién le preguntan? En la vida he sabido. Ni ahora. ¿A quién le llega la llamada o la encuesta por correo? Pero era lo mismo con el PRI, ¿eh? Ajá. Yo nunca recibí una llamada de que Peña Nieto tenía altísimos niveles también de popularidad y resulta que ¿cuándo? O sea, ni con Peña Nieto, ni Oye, con... yo creo que con Peña Nieto habíamos tocado fondo. No. Yo creo que ya era lo peor que podía vivir México y no. Bueno, ahora hay una ventaja con las redes, porque así como se pagan las granjas de bots de un lado y del otro, porque está dividida la sociedad, han dividido a la sociedad y la dividieron los políticos. Sí. Entonces, así como hay esto, también es una ventaja porque la gente puede salir y ya no tiene que esperar a que el reportero llegue y le tome su nota o su caso. Ellos mismos pueden salir a denunciar en las redes e incluso si tienen miedo pueden armar una cuenta con otro nombre y sacar a la luz tal o cual caso y ya de ahí, dependiendo de la sinceridad del tema, se puede replicar. Entonces, pero me gusta, la pregunta que hacías de el periodismo y luego, ¿cómo era?
¿Qué decías? ¿Los medios o qué? Hoy se habla de periodismo valiente como si fuera una especie en peligro. ¿Qué está muriendo en México? ¿El periodismo o la libertad de decir la verdad? Y la libertad de decir la verdad, siempre los mexicanos hemos tenido esa sombra encima de la libertad de expresión. Hoy que dicen que hay libertad de expresión, yo digo, cuando la presidenta lo cuestiona, lo decía también Cedillo, yo llegué a escuchar lo que alguna vez dijo, es preferible el exceso a coartar la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión de cualquier persona, no solamente de los periodistas o de los reporteros, es algo que, pues, ¿cómo te diré yo? Mientras no afectes ningún interés, no hay problema en lo que digas y lo que hagas. Pero si algo que tú dices, y siendo un ciudadano común inclusive, no nada más un periodista, dices algo que logra golpear o que logra hacerse viral de alguna o de otra manera, entonces sí, ya van a empezar a ponerte la bota en el pie. Y lo hacía el PRI, y lo hacía el PAN, sí, y lo sigue haciendo lamentable en Morena en este sistema. Entonces, si tú logras verte o algo, pues te van a caer. Hoy, antes te metían a la cárcel, te quitaban el trabajo, te corrían de todos lados. Hoy siguen corriendo gente, ¿eh? Con este nuevo sistema siguen corriendo gente de medios porque no les gusta cómo llegaron a cuestionar al expresidente o incluso ahora a la presidenta. Pues no es el expresidente, la presidenta le sigue siendo el presidente. El presidente. Entonces dices, entonces, ¿en dónde estás tú? ¿No? Bueno, yo me pregunto. Bueno, a mí a veces también se me va, decirle presidente porque está muy reciente. Incluso también digo, bueno, a Peña Nieto ya no le digo, pero cuando recién se fue también le decía al presidente. Pero bueno, el caso es que periodismo valiente siempre ha existido, desde todos los tiempos, y pues ha costado la vida, sí. Ha costado la vida a muchos periodistas, a muchos reporteros, sigue costando la vida. Es cuestión de, pues no sé, de que cada quien, cuando por ejemplo yo contaba ayer antier, cuando el expresidente llega, cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, dice, aquí libertad de expresión, cero censura, todo el mundo va a decir lo que quiera. Pero resulta que la gente que creyó en él y que votó por él y que llegó con él, por ejemplo, mucha gente de derechos humanos, muchos activistas, muchos ambientalistas, y que después se les volteó él, mucha de esa gente empezó a hablar, empezó a decir, porque creemos que sí hay un presidente que nos va a escuchar, pero resulta que empiezan a matar activistas, y empiezan a matar gente que está levantando la voz, defensores de derechos humanos. Hubo muchos muertos, más de 60 y tantos muertos activistas, siguen matando activistas, sí, porque siguen levantando la voz, y los mataron antes, en tiempos de Andrés Manuel, en tiempos de Calderón, de Peña Nieto y demás para atrás. Entonces, eso sigue. Pero la gente pensaba que no iba a seguir pasando ahora con este nuevo sistema de gobierno, porque llegaba un hombre que había prometido que iba a haber la libertad y que se iba a garantizar. Pero resulta que cuando tú empiezas a hablar, resulta que el Estado no está ahí para protegerte cuando te empiezan a amenazar. El Estado nunca dijo, bueno, hay libertad de expresión, exprésate como tú quieras, pero yo no voy a estar ahí para defenderte. Y aún es fecha que el Estado no está para defenderte. No, pues, ¿qué pasó con el alcalde de Uruapan? ¿Cuántas veces no pidió auxilio? Exacto. ¿Y cuántas veces él levantó fuertemente la voz? El limonero, el de las mariposas monarcas, el que comentábamos, la maestra. Y son ciudadanos comunes, son ciudadanos, bueno, el alcalde no y algunos líderes no, pero es la misma descomposición social del sistema que te ha venido carcomiendo las instituciones y carcomiendo el sistema, o sea, cómo hemos llegado a niveles enormes de extorsión y de ese cobro de piso que hacen ya gente, me comentaban el otro día colegas, incluso gente que vino a la marcha del 15N, por cierto, me encontré mucha gente que venía incluso de Mazatlán, o de Sinaloa, a decir, necesitamos ayuda, estamos cerrando los negocios, porque ya están ahorcados de la violencia y todo, de pagar, y de la violencia que ya de plano no permite que los negocios estén abiertos. No nada más está pasando ahí, está pasando en muchos estados del país. Pero entonces, o sea, que se dejen venir a esa marcha para pedir
que tratar de exigir un poco de garantías, de Estado de Derecho, de seguridad, y que te digan que, ay, eran unos cuantos que ni entraron al Zócalo y no mencionar que fueron agredidos. Eso también se me hace muy lamentable de parte de la presidenta. Entonces, hay valientes, ha existido toda la vida y lo sigue habiendo, o sea, y los va a haber más, porque cada vez, te digo, eso de las redes permite que ya cualquier ciudadano salga y diga, yo voy a hacer, y diga todo lo que está viviendo o lo que está pasando. Bueno, ya vi tus videos. Ya lo viví en carne propia. Entonces, No, la verdad es que no me arrepiento. Y no te arrepientas. No me arrepiento y creo que la voy a seguir. Como tú dices, siempre he sido una niña típica y revolucionaria, entonces nunca me quedo callada. Y pues la verdad, nada más aguanta. sí, nada más hay que aguantar vara con los haters y los bots, pero realmente se me resbala porque ni existen y aparte todo es la misma letanía, ¿no? Su misma retórica. Si tú te das cuenta de bloqueo esa parte y a mí sí me encantaría decir, bueno, vamos a hacer un diálogo, a ver qué beneficios tiene este sistema, que debe de haber uno que otro, no critico totalmente todo, ¿no? Pero el 80% yo creo más está de la fregada. Bueno, y otra cosa, me gustaba porque me puse a hacer mi tarea, a ver algunos de tus videos, porque entonces yo digo, ese llamado a la unidad es otra cosa que yo me acuerdo que se lo pregunté al presidente, mira, te digo, Andrés Manuel, y oiga, es que usted también dividió al país. Es verdad, toda la vida nos han dividido. Los gobernantes, a lo largo de mi historia cubriéndolos, he visto que cuando quieren lograr algo, dividen a las comunidades. ¿Divide y vencerás? Divide y vencer, viene desde los romanos, esa regla. Entonces, por ejemplo, los yaquis, lo vivimos con los yaquis nosotros. Cuando los yaquis se ponen, protestan por todo también ellos, ¿no? Entonces, no, que ¿por qué quieres pasar este tubo por aquí? ¿Por qué quieres pasar el tren por aquí? ¿Por qué quieres pasar? Y cuando los gobernantes se dan cuenta que los yaquis de plano no son gente recia, que no los vas a convencer nada más con espejitos, pues los empezaron a dividir. Y hoy los 8 pueblos yaquis de Sonora tienen sus 8 gobernantes, pero hay 8 gobernadores duales, le llaman duales, porque el sistema político de Sonora creó a otros gobernadores que sí los pudieran manipular y que sí pudieran firmarle para que pasara el tubo de gasoducto, que para que pasara esto, Su tubo de huachicol, o que pasara cualquier cosa, ¿no? Por las tierras. Entonces, a nivel nacional, empezamos a verlo ya a un nivel magno. Yo supongo que esto sucede en todos los estados. Sí. Que los gobiernos dicen, a ver, divídeme a esos 20, que queden, compran activistas, compran, a todo el mundo lo tratan encuentran tu lado, a ver, ¿quién es esta mujer? No, pues ¿dónde está? ¿Cuál es su talón de Aquiles? Y te investigan porque tienen los medios, tienen el poder y tienen el recurso y dicen, esto le duele, o tiene este vicio. Mira, yo he tenido que hacer, casi soy monja porque cuando descubrí ya a mí me empezaron a investigar desde los tercer mes que empecé a ser reportera. Me di cuenta que ya me perseguían y todo. Y cuando veo que tienen ahí un expediente, que alguien me dice, oye, hay un expediente tuyo ahí, y ya saben quién eres y dónde vas y cómo vas. Entonces yo dije, yo nunca he tomado, y aún así, en alguna ocasión salió una foto de que, miren, o sea, una botella ahí y cosas así. Antes se usaba así, ¿no? Antes no eran las redes, antes eran otras cosas. Pero bueno, ahí te vienen siguiendo. Entonces van dividiendo y a nivel nacional, en el 2006, Calderón empieza queriéndole ganar a Andrés Manuel, porque venía fuerte. Andrés Manuel ya había logrado tener su, ¿cómo se dice? Su alcancía política, ya tenía una gran parte del pueblo ya con él, y Calderón empiezan con aquella campaña del miedo, no sé si tú la recuerdas, sí. Pero que empezó Andrés Manuel, un peligro para México, y esa campaña empezó a dividir al pueblo, porque al país,
y yo lo viví, no sé si tú lo viviste, pero empezamos a que yo estoy con este y yo estoy con el otro. Y en las familias empezamos a ver que unos para allá y otros para acá. No, es que este sí, y eso cuando empezaba Andrés Manuel. Entonces, empiezan con esto, logran impactar, porque sí logró impactar esa campaña. Y Andrés Manuel sigue su camino. En el 2012 vuelve a perder, porque además de que Peña Nieto logró hacer una campaña un poquito más disfrazada y con más recursos, y que le ayudó muchísimo más el poder económico, y logra también, él ya no tuvo que meter mucha guerra sucia, se le llamaba entonces, en las campañas. De hecho, creo que hasta después de la campaña del miedo, se logró regular lo electoral para que no existiera esta campaña. Pero bueno, siguió. 2018, ¿cuántos años pasaron para que Andrés Manuel llegara a la presidencia? Poder. Y ya, pues el hombre ya venía lleno de rencor, y lo vimos. Lo vimos en las mañaneras. Rencor a los que estábamos hartos de todos los partidos políticos. Exacto. Porque hay que decirlo, tenemos un hartazgo de décadas. Sí, no era de que... No era de la noche a la mañana. Por algo llegó Fox. Porque y bueno, yo también todavía le creía a Fox. y porque mucha gente... No. ¿Quieres creer en los políticos? Ahora sí. La verdad es una basofia, es una vacilada hoy los políticos que tenemos en México. Yo siento que no hay políticos hoy en día, de ningún color. No, porque llegan al poder y se sacan su verdadera ciencia, sacan lo que verdaderamente son. Yo me acuerdo de Fox que ahora sí... porque era muy campechano y te convencía. Saben convencer, tiene una labia, lo que sí les admiro es la labia de convencimiento, porque cuando ibas a hablar tan convencido a López Obrador, a Fox, a todos los que han pasado, dices, wow, qué este hombre sí es la esperanza. Sí, es la esperanza, ¿no? Yo nunca voté por López Obrador, pero dije, bueno, pues ojalá me trague mis palabras y de verdad cumpla que va a bajar la gasolina, que va a quitar la corrupción, que va a hacer libertad. No, hombre, o sea, qué decepción. Fíjate que yo sí vi los primeros 3 años, yo vi que trató de hacer cosas, pero es que el sistema político está podrido y hay y no logras, bueno, ¿cuántos trabajadores hay ahí? ¿Cuánta gente? Por ejemplo, los sindicatos que no los han podido controlar, no controlar, sino, ellos sí ya los controlan, volvieron a lo mismo que el PRI, ahorita ya los controlan. Es todo un vicio. Es la CTM del PRI. Ahora es de Morena. Sí, ahora la CTM es de la Morena, pero antes es como la CTM que tenía el PRI, exacto. La CENOP del PRI, o sea, que tenía el voto corporativo, y lo vimos en la última manifestación de Claudia en el Zócalo, como de verdad yo me sentí muy triste de ver estar arriba, porque a los reporteros les ponen un templete para que estén más o menos al nivel del templete de la presidenta. Entonces de ahí cómo ver que de un lado los banderines del CENTE, una gran parte, casi una cuarta parte del Zócalo era de maestros del CENTE, y de la otra de la CATEM. Entonces, puros banderines de diferentes entidades corporativas que siempre han estado con el poder. Hoy son estos, antes eran otros. ¿Por qué volvieron a eso? Sería una buena pregunta para la presidenta. ¿Por qué volver a eso? ¿Por qué si se supone, mira, si ya con Andrés Manuel de repente, las primeras concentraciones que hizo Andrés Manuel en el Zócalo, no estaba la CENTE. No estaba, hasta como al 3er año, 4.º año, que ya vio que había que trabajar por el proyecto político para poder conservar la presidencia, y cambió totalmente. Ya se hicieron políticos, ya todo era con movimiento político, no tanto del pueblo. Entonces ya cuando yo veo a la CENTE en una concentración de AMLO ¿pero por qué? Dije yo, ¿por qué? Cuando se supone que él tiene la gente que va a venir sin que la obliguen a venir. Entonces, esas son de las cosas que a mí me da tristeza, y que hayan copiado el sistema que hoy existe, que lo sigan manteniendo. Del PRI y que lo sigan manteniendo, sí. Y cuando dice, yo me acuerdo que en alguna ocasión en la campaña que la presidenta estuvo en San Luis Río Colorado, dijo, y que el PRIAN no sé qué y no sé qué. Y yo voy y le digo a Andrés Manuel, oiga, ¿con qué cara la candidata va y dice que el PRIAN? Pero si en Sonora gobiernan con el PAN, en Puebla gobiernan con el PRI,
Y bueno, y yo, los que yo tengo, me constan. Pero luego la gente, y te faltó decir que aquí en el Estado de México, y que acá en Coahuila, y que acá en Baja California, y que acá en Baja California Sur, y, o sea, en todos en Chihuahua, o sea, ¿cómo están? Ya se amalgamaron, o sea, PRI, PAN, o sea, es una nueva, yo la primera vez que vi que un gobierno se amalgamaba entre PRI, PAN, PRD y todo, Verde y todos esos, fue en Baja California Sur. Y entonces yo dije, ¿estos qué serán? Tienen la rijosidad del PRD, tienen la corrupción del PRI y tienen el cinismo y también corrupción del PAN. Entonces, ¿qué son? Son una nueva especie de políticos, así le decía yo, una especie mutante más corrupta. Para mí era, y entonces, ¿qué va a salir de ahí? ¡Qué miedo! La clase política que está saliendo de esa amalgama de todo, de conjuntar todos lo peor de los partidos. No, y es lo que estamos viendo hoy. Lo peor de todos los partidos. De todos están todos. Ahí. El verde que nunca ha sido, yo decía, no el verde como ni es verde ni es partido. O sea, aparte sabemos la historia del verde, que es toda una corrupción tremenda con el niño y la familia del niño verde. Y yo escuchaba el otro día a un especialista, un politólogo, y yo coincido con eso de que ya no son partidos. No. Ahora son empresas. Bueno, desde entonces eran empresas. Yo lo definiría como sectas. Bueno, sectas. Porque hoy son sectas. Son negocios familiares. Hoy la secta de pleitesía, para mi bien, es como una secta. Pero son negocios familiares. Sí, o sea, se venden al mejor postor. Y por ejemplo, el Partido Verde, el PT, que estuvo con el PRI, que nacieron con el PRI, y luego vienen y se acomodan al PAN, y ahora vienen y se acomodan a Morena, y si mañana pasado pierde Morena en 2, 3 sexenios más, van a hacerse, a moldearse al que llegue. Van a volver a volver con el PRI o con el PAN. Se me hace más difícil que llegue, pero es que ya todos han perdido credibilidad. Sí. Yo creo que hoy el gran problema de México son los políticos, como bien dices. Sí, Ese es el gravísimo problema que tiene hoy en día México de todos. O sea, ya no sabes a quién irle, ya no crees en la política. ¿Cómo nos piden a todos los periodistas, doctores, maestros, empresarios, capacitaciones? Sé el mejor, ten maestría, ten doctorado, ten la certificación, cada vez estudia más. Y hoy vemos que los que nos representan, ni a primaria muchas veces. Ya ni se capacitan. No se capacitan, órale compadre, tú métete. ¿Y cómo es hoy en día? Pues lo vemos en la Cámara de los Senadores, que está secuestrada por este poder y que ni siquiera cuestionan, nada más aprueban. Exacto, y como lo hacía antes el PRI y como lo hacía antes el PAN. Yo ahora, por ejemplo, en una ocasión, yo veía cuando, por ejemplo, que salían los candidatos electos, veía cómo el PRI los juntaba para medio capacitarlos ahí, a dónde iban a entrar, o para lavarles el coco de cómo deberían operar conjuntamente. El PAN hacía lo mismo, los juntaba, ustedes van a ser los candidatos y esto. Y Morena también de repente decía, yo me acuerdo que una vez me invitaron a una charla, a darle una charla a candidatos que ya habían ganado de Morena en Sonora. Pero ¿estás segura que quieres que yo vaya y hable con ellos? Y no, que sí, que tú, bueno. Y yo le dije, gentes, lo primero que van a llegar bueno, ahorita ya tienen poder porque ya son los candidatos electos, ¿no? Pero tengan cuidado, el poder es efímero, van a estar 3 años y bueno, hay muchos que ahí siguen, ¿no? Bueno, pero tengan cuidado del sistema, yo y sus hijos. Y no se corrompan, trabajen para el pueblo, sean servidores públicos, les van a querer decir voten en grupo, pero tengan ustedes dignidad, no pierdan la dignidad. Tenemos un país tan rico en todos los aspectos, tenemos la creatividad, tenemos profesionistas, tenemos una gente capaz, que yo digo, oye, tenemos ya la tecnología como para hacer polígrafos, hacerle los estudios psicológicos de quien llega al poder, de hacer realmente que los jueces seamos los mismos ciudadanos y a ver, cada mes o cada 3 meses vamos a evaluar cómo están las finanzas. Eso es lo que deberíamos hacer si nos uniéramos todos los mexicanos. O sea, creo que necesita toda una reforma estructural en nuestro país, desde los cimientos y desde la familia. Bueno, eso sí,
Y bueno, la familia ya ha cambiado poco a poco, ya no es como que La unión. un núcleo así, porque todo el mundo tiene que trabajar, hasta los propios hijos tienen que mantenerse en su propia universidad y si quiere seguir estudiando, o muchos tienen que dejar la escuela para poder ayudar a la familia. Y ahora hay muchas familias que ya nada más es de uno solo, una sola mamá y con tantos hijos, ¿no? Entonces, es un poco más difícil, pero yo digo, la gente está ocupada en sobrevivir. Sí. O sea, ¿cómo puede una persona dejar de ir a trabajar hoy para ir a una marcha o para ir a gritar? Como O sea, la marcha del tigre que sí, armó. o cómo si me dan 3,000 pesos, 6,000 pesos al mes, no voy a estar agradecido? Sí, sí, y más ahora que, fíjate, algo lamentable que hizo la presidenta hace una semana, 2, eh, y la gente está agradecida, pues sí, porque aunque sea con eso puede medio comer o les sirve para comprarse los medicamentos que no les da el Estado. Ya ni siquiera para eso les alcanza, porque una insulina cuesta 500 pesos. O sea, y lo tienen que usar ese recurso para comprarse medicamentos o ir a otro médico particular porque en el IMSS o en el sistema de salud está rebasado y no puede atender, no hay medicamentos. De verdad, de las cosas peores que hizo el expresidente fue desmantelar el sistema de salud. Ay, Y sí. sin un proyecto específico, sin un plan específico de cómo iba a ir solventando Pero ya estamos como lo que fuera Dinamarca. Pero bueno, y bueno, y me tocó preguntarle, pues era una broma eso, ¿verdad? Lo de Dinamarca. Sí, era una broma, dijo. Óyeme, tan pero No, bueno, a mí lo que me causó hilaridad y decepción de este sujeto fue que, pues en su campaña prometió, hizo y deshizo, ¿no? Y ya cuando llegó al poder, no, pues eran estrategias para posicionarme, pero esas son nada más palabras en campaña. Ya cuando estás acá ya es otra cosa. Y dices, ¿cómo? que así era, pero que lo escucharas de él, pues era una gran decepción para muchas personas. Hay un político de Sonora que dice, no hay persona o personaje más mentiroso que un político en campaña, porque te prometen todo y a la hora de la hora no cumplen nada o cumplen muy poco. Entonces, pues no sé yo con esta... que ya me perdí de lo que me habías dicho, pero bueno, me fui dando vueltas. Esto es así orgánico. Bueno, porque sí, de todas las cosas que dan como tristeza de ver, de cómo el sistema político pues sigue igual, porque por ejemplo, de las cosas que no han cambiado, se quejó y exhibieron la corrupción en los penales. Dijeron, Calderón, Peña Nieto les dieron a empresarios la administración de los penales. Y hay 14 penales en el país que prácticamente son privados. O sea, ellos ganan el dinero, te lo tienes que dar y ellos administran. Uh-huh. Y no han cambiado eso. O sea, ¿por qué? Lo vinieron, lo denunciaron, pero no lo modificaron. Siguen las empresas privadas gobernando ahí el sistema de alimentación. Sabrá Dios si son las mismas o ahora ya son nuevas que amigos de ellos, porque esa es otra del sistema político. Las empresas que son amigos, que estaban con el PRI, pues eran amigos, parientes, lo que sea de los que estaban en el poder. Cuando llega el PAN, las quitan a estas, pero meten a las suyas, a mi amigo, a mi pariente, a mi etcétera, a mi diputado. A mi hijo. Ve el pleito que traen ahora con el agua, echándose en cara unos a otros. No, que tú también tienes pozos de agua, que tú tienes muchos, que yo tengo también y que todo el mundo tiene. Los políticos tienen el acaparamiento de agua. Y se los van a quitar a ellos, pues por ellos deberían empezar. Y aquí lo vemos en Querétaro también, o sea, y es otro partido, ¿no? Cómo han acaparado el agua muchos senadores, diputados, hijos, o sea, empresarios. Porque tienen la información, están ahí donde está la información y donde pueden agarrar, y es como desde antes y de ahora también, de cómo dicen, mira, vamos a poner una carretera para acá, pues antes la vamos a poner el año que entra, bueno, pues ve comprando terrenos. Uh-huh. Y cómo se iban haciendo yo me acuerdo que Padres se compró cantidad y media de terrenos tiene en Sonora. Guillermo Padres, gobernador, el primer gobernador panista, el primero y el último, uh-huh. Porque yo creo que el PAN enterró al PAN.
enterró a ese PAN que yo digo, ¿dónde? O sea, ¿cómo es posible? Dije, yo conocí a un señor panista que de verdad era, yo hasta lo admiraba de tan bonito que hablaba, de que sí, que vamos a hacer esto y aquello. Y de repente me dicen, ¿sabías que fulano de tal se robó tanto? Pero ¿cómo? No creo yo, o sea, Ajá. yo todavía no, Dudando. todavía hasta lo dudo de Ajá. que el hombre se robó algo. Y obviamente pues los exhibieron, pero mira, yo no sé, llegan ahí y pues todo para sus bolsas. Y Sí, sigue caray. pasando y va a seguir pasando mientras no cambie el sistema político. Ay, quiero llorar. Vamos a llorar todos. ¿Qué tendría que pasar para que un periodista como tú pueda hacer su trabajo sin miedo? ¿Ese México existe aún o tenemos que construirlo desde los escombros? Bueno, nosotros nos tenemos que construir y buscar las maneras. Yo he tenido que hacer muchísimas cosas para poder sortear todo. Muchas cosas no las he podido sortear. Que te digo, he estado, alguna vez me metieron al bote, otra, y ahora me río, pero bueno, Sí, en esa época fue difícil. fue algo difícil. Luego me llevaron, bueno, me ha pasado muchas cosas, justamente porque no me he tratado de cuestionar al poder y de señalar cosas. Desde el primer gobernante que yo confronté, me pasaron miles de cosas, o sea, campañas de desprestigio. Yo creo que ahora cuando llegué ya acá a la mañanera, pues yo ya venía muy curtida de los ataques. Ujú. De cómo, pues aquí también me atacó de esta manera, entonces este es un nuevo ataque. Que lo mismo me pasó con el PRI, lo mismo me pasó con el PAN. En el caso del PAN, por ejemplo, con Calderón me sacaban cargándolo del Estado Mayor y me iban y me tiraban allá de afuera del evento para que yo no pudiera cuestionar a Calderón. Logré llegar a él y cuestionarlo 2 o 3 veces y decirle, o sea, yo quería que se enterara de la corrupción de Guillermo Padres en el momento. Y yo dije, pues le voy a decir, o sea, en aquellas cosas de la ingenuidad de los pueblos que uno tiene, dije yo, si le digo, va a hacer algo. Pero yo no fui la única que le dijo a Calderón que en Sonora el gobernador panista era muy corrupto. No fui la única, porque hubo panistas que se lo fueron a decir también. Entonces, pero no hizo nada, al contrario, a él le tocó la guardería ABC, o sea, le tocó, fíjate, dices tú, el otro día me preguntaban, ¿por qué le tiras a Fox? Yo no me acuerdo de haberle tirado a Fox porque ya el hombre ya no está, le tiré en su momento. Con Fox empezaron él empezó a privatizar las guarderías. Él fue el que empezó ese sistema de que de repente se hizo muy popular entre la clase alta y así las señoras tenían algo en que ocuparse. Ay, sí, vamos, ponme una guardería. Y abrían su guardería las señoras de alto nivel. Y así empezó. ¿Y por qué le achacan a Calderón, a Margarita, que eso? Porque Margarita en aquel tiempo no era Calderón el presidente, pero era el dirigente del partido y estaba Fox. Y Fox, pues, de alguna manera, ella era un gobierno panista, logró llegar al PAN y mira, aquí están mis parientes, ni esto, y andan buscando una guardería. Entonces la élite social empezó a manejar esas guarderías. Y obviamente sin ningún control y ninguna restricción, y de repente teníamos o tuvimos, y todavía tenemos lo que pasó como con la guardería ABC, bodegas donde guardan a los niños, son bodegas, o sea, Sonora lloró mucho con eso porque pues era una bodega, y yo lloré también por mi responsabilidad como periodista de cómo no vimos esta bodega, o sea, cómo no, o sea, todos de alguna manera somos culpables de lo que pasó, Sí. incluida la sociedad, y que sigue pasando, lo acabamos de vivir ahora con Waldos, en Hermosillo, 27, 23 muertos, 24 muertos, y fue porque el sistema no hace su función, o sea, porque el que va a ir a supervisarte que esté bien tu edificio, acepta que le des una mordida para que te hagas de la vista somos gorda. La ciudadanía del moche, Sí. de la corrupción chiquita, y eso empieza con nosotros. Así Entonces es un peligro también porque nosotros hemos permitido que esas personas lleguen al poder desde nuestras pequeñas corrupciones. Exacto, sí. De lo que Sí. ya lo vemos normalizado, que es lo que me da tristeza, ¿no? Entonces, cuando empecemos como sociedad
a tomar responsabilidad de cada uno y no dejarnos con los pequeños moches, con esas pequeñas corrupciones de, oye, pues te doy para pagar al gestor para que me haga tal asunto, porque es mi derecho hacerlo directamente. Exacto. Entonces, cuando no hay esos intermediarios o el campo no tenga esos intermediarios rateros que le venden a las grandes comercios, entonces ahí vamos a acabar con esos intermediarios y esa corrupción, pero empezando con uno, empezando desde uno. Y mira, cuando una de las cosas que dijo Andrés Manuel que iba a quitar es eso, los intermediarios, y sí los quitó. Y de repente tú veías a líderes. Pero los intermediarios son sus hijos. No, ya volvieron. Los amigos. No, pero volvieron al sistema porque se dieron cuenta que no se puede vivir sin eso. O sea, que tienes que tener una líder de barrio para que te organice a la gente, para que te la acarree al Zócalo. Entonces volvieron a ese viejo sistema del PRI, del PAN que funcionaba en aquellos tiempos y que sigue funcionando. Entonces, me había perdido con lo que decía la presidenta y me lo acabo de recordar ahorita, que dijo, ay, que no, bien que nos critican, pero bien y que van y agarran la pensión de adultos mayores, que sean congruentes. Entonces yo digo, eso es muy triste de la presidenta, porque se supone, nadie le va a quitar a Andrés Manuel López Obrador que él puso las pensiones, y no las puso siendo presidente, las puso siendo jefe de gobierno en la Ciudad de México. De hecho, eso fue uno de los impulsos que tuvo él para que la gente creyera en él y lo apoyara. Entonces él viene y ahora lo hace en ley, y ahora resulta que si no coincides conmigo, no tienes derecho a ir a cobrar tu pensión, cuando ya lo hicieron un derecho. Ya es un derecho, o sea, eso es que les quede claro a las personas que nos están escuchando. Sí. Llegue quien llegue al poder, no te van a quitar tu derecho de ayuda, de apoyo, que es lo que han manipulado. Y pues intentó hacerlo ahora. O sea, ¿cómo dice? Ay, sí, van y cobran. Y, bueno. Oye, pero eso no lo da ella. Lo pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Sí, o sea, ¿cómo lo utiliza de manera política? Digo, para decir, nomás tienen, o sea, esa es otra pregunta que tengo. O sea, que nada más tiene derecho a pensión el que está a favor de usted, no el que la cuestiona ni que le reclama algo. Entonces, y además, eso ya, si ya es un institucional, ¿por qué se lo tiene que estar cantando a la gente? Pues sí. O sea, ¿por qué? Reina, ya se nos agotó el tiempo. O sea, tenemos que hacer una segunda parte, por favor. Pero, ¿qué nos espera? ¿Qué visión tienes de nuestro México? Híjola. ¿Qué visión tengo de México? Sí hay, pues, ¿qué te diré? Hay cosas que se pueden hacer hoy, hay cosas que sí han cambiado, pero es más impulso de la sociedad, no es cosa de los partidos ni de los personajes políticos que están en el poder hoy y que estuvieron antes. Yo digo, mucho se dice que vamos a Venezuela y a otras partes. Yo todavía estoy en ese análisis, estoy escuchando a los especialistas y a todo eso pero sí veo con preocupación, y creo que alguna vez se lo dije al expresidente, veo con preocupación, ¿para qué quieres el poder absoluto? ¿Para qué lo quieres? Lo tenía el PRI, sin tener bien a las instituciones, era el Ejecutivo, decidía qué sí y qué no, y movía a sus anchas al legislativo. Que vuelve ese equilibrio. Lo tenía el PRI y lo tenía el PAN. Llega el PAN y pone a sus propios magistrados y controla la Suprema Corte, que nunca ha sido autónoma. Es más, nomás fue autónoma, fíjate qué curioso, en tiempos de AMLO, y en un pedazo de AMLO fue autónoma, y eso porque les empezaron a tocar sus intereses. O sea, si no les dices, te vamos a bajar el sueldo estratosférico que tienes, que fue de las cosas que más les dolieron, y si no hubieran tenido eso, la Corte a lo mejor ni se hubiera levantado y se hubiera aliado al presidente en turno, que era de la izquierda que fuera, porque se alinearon al PRI, se alinearon al PAN, y como la Corte no se quiso alinear en tiempos de AMLO, pues la quitamos y hacemos una a modo de nosotros, y armaron toda esa farsa armaron toda esa farsa de los magistrados del acordeón.
y que el pueblo sabe, el pueblo sabe que no fue él el que eligió a esa gente, porque primero le pasaron un filtro, luego le pasaron otro, y luego todavía cuando ya habían ganado, dijeron este no y este sí, y bueno, hoy tenemos ese sistema. Mira, yo no estoy en contra de que llegue gente que no tiene experiencia o que no tiene los diplomas, porque a veces eso también, tenemos un sistema de educación que también está muy mal. Esa es de las cosas que más me duelen a mí. Bueno, está bien, si llegó la izquierda al poder, si la izquierda siempre ha dicho que la educación primero, ¿por qué no tiene más recursos la educación? ¿Por qué no estás instruyendo desde la infancia? Con un pensamiento crítico. No de masa. No de masa, de que ahora me voy a moldear a mi antojo. Como ya me moldeó el PRI en un tiempo y a mí ya me moldeó el PAN en otro tiempo y ahora me está moldeando Morena desde la infancia, pero y creando esa cosa de división y desunión en la población. Entonces, porque lo estoy viendo ahora con los jóvenes, con esa generación Z mentada, que unos están, ella dice que la mayoría están con ellos. Con todos los beneficios que les ha dado. Y hay otra parte que está con otra parte. Entonces, la realidad es que no lo podemos saber hasta que no salgan todos a la calle, ¿verdad? Y veamos quién. Pero los jóvenes están ocupados en otra cosa y están en sus propias preocupaciones. Por primera vez en la historia se ha visto también que los influencers que me gustan, porque son chavos que de verdad dicen, y con una razón y con un sustento, que se han puesto en contra del poder, pero con sustento. Exacto. Y mira, esa es la crítica que yo invito a todos a hacer, una crítica así es, constructiva, y que la presidenta entendiera que no es criticarla para atacarla, que México necesita un cambio desde su raíz, México necesita cambiar esa historia de corrupción, y lo que está haciendo la presidenta es terrible, de nada más dividirnos y nada más viendo por sus allegados y por su color. No. Hoy México necesita una presidenta que sea presidenta de la nación, como bien lo hemos dicho. Sí, como una presidenta que gobierne para todos. Y que ojalá, que tiene el poder, haga una limpia de toda esa porquería que hoy existe. Ojalá que llegara. Yo sí he visto a los jóvenes, ahora que fue la marcha del 15 de noviembre, yo decía muchos que me conocían, y yo dije, ¿tú cómo me conoces? Niños de 13 años. Sí. Y yo dije, ¿pero tú cómo me conoces? Ah, no, porque yo veo sus TikToks, yo ni TikTok tengo. Oye, y antes de irnos, por favor, síganle en las redes, que ya ahorita la vamos a obligar a tener en todos lados. Si estás en Facebook, sí está en Facebook, pero síganle en sus canales oficiales. A Reina Aide, que ya luego nos diga también todas sus redes sociales: TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. El que me y X. Bueno, X es el que más uso de repente porque era el más político. Pues ahí soy Rinram, y en YouTube soy Reina Aide Oficial, y en Instagram soy Reina1 Ramírez, y ¿cuál más? Bueno, en Facebook soy Reina Aide Ramírez. Ajá. ¿Algún correo electrónico donde te puedan contactar directamente a ti? Soy reinareportera@gmail.com. A ver otra vez. reinareportera@gmail.com. Yo les invitaría a que la contacten, porque de verdad muchos creen que le pagan. A ver, saca de su bolsa, a veces se tiene que financiar sus viajes de Sonora a México. Ella paga renta, ella no tiene una casa como Noroña del Mesías. Entonces, ojalá que muchos mexicanos que la estamos escuchando la podamos apoyar de alguna forma, pero contactarla directamente en su correo, en sus redes sociales oficiales, para a lo mejor hacer en conjunto, cooperar con cierto dinero para apoyarla, y que siga alzando la voz, y que se despreocupe un poco de sus rentas y de sus gastos, y que los mexicanos que estamos con ella, que nos representa, podamos apoyarla de cierta manera. Entonces, contáctenla directamente, síganla en sus redes, va a empezar a hacer como podcast, que los invitamos después a que los vean. Y entre más la sigamos, más apoyemos y mandemos a lo mejor nuestras preguntas, que ojalá les pueda hacer en la mañanera y le den oportunidad con este gobierno pues amañado, pero que no perdamos la esperanza y empecemos a hacer esa unión que todos los ciudadanos necesitamos. No estamos apoyando a un partido en específico, estamos haciendo una crítica de todo lo que ha pasado en México.
es lo que queremos que entiendan las personas que nos ven. No es nada más ver las críticas negativas de este color, sino lo que se ha venido gestando de décadas anteriores, y lo vuelvo a insistir, porque no estamos defendiendo a ningún partido. Creo que los mexicanos siempre hemos sido aguerridos. Siempre, yo digo que nunca llegaremos a Venezuela. No, yo también digo que nunca vamos a llegar a el mexicano, de verdad, yo amo a mis mexicanos, o sea, somos de raíz, somos aguerridos. Yo creo que si de verdad nos uniéramos, bueno, ahorita lo vemos con los campesinos que se me eriza la piel, con los agrónomos, que yo no tengo, como dice alguien que dijo por ahí, yo no tengo tractor, pero tengo mi coche, tengo mis pies, ¿a dónde voy, no? Y de verdad, cuando fui a la marcha de los Zetas, es impresionante la adrenalina, la energía que se siente. De la generación Z. De la generación Z, yo soy de la chavorruca. Qué bonito se siente cuando México se une. Eso nos falta a los mexicanos, y lo hemos hecho, la solidaridad que tenemos como hermanos. Bueno, de hecho yo creo que la marcha que hizo hoy la presidenta del día de hoy fue, yo le llamo una marcha del desagravio, porque o sea, ya vio que, y fue en respuesta a la del 15 de noviembre, que como promovió la generación Z. Entonces dijo, pues estos fueron 17,000 que ni siquiera entraron al Zócalo. Dijo, no, ellos nos pusieron las vallas, yo no veo ninguna valla. No hubo valla. Nos aventaron gas lacrimógeno, llegados y ya está el gas. Oye, y ahora dijo, bueno, pues yo también voy a hacer mi marcha. Para que me vean cómo me aplauden. Para tapar aquella que acaba de pasar, voy a hacer, es la segunda vez que lo hace, ¿eh? Sí, porque aquella vez que movilizaron también un montón, que fue la de mujeres, que luego volvió a sacar ella la de, vamos a concentrarnos en el Zócalo. Y ya el pretexto que agarró, pues ya eso es otra cosa. Pero bueno, oye, algo importante que si tienen un caso, para mí es importante, ¿verdad? Préstame esta hoja. Ajá, claro. Por favor, en 2 hojitas, poner exactamente, explicar el problema. ¿Cuál es el problema? Que lo más fundamentado que se pueda, ¿no? Fundamentado. Si tienen un número de expediente, aquí poner, yo puse esta denuncia, tal fecha le mandé a la presidenta esta carta, tal fecha hice esto, y esto empezó, mi problema empezó tal fecha, con tal personaje, o sea, tener nombres completos, entre más evidencia tengan de su caso, es mucho mejor, no solo para que lo vea yo, sino para tener elementos y argumentos, y que puedan llegar pues al gobierno federal. Yo sí creo que hay buenas personas. Sí. Por ejemplo, en atención ciudadana estoy viendo, hay personas que están atentas, tienen mucha chamba, y están totalmente rebasados. Hay gente que de atención, y eso es algo bueno, porque hay gente que llega ahí desde las 4 de la mañana, que empiezan a llegar las primeras personas que con alguna necesidad. Hay veces que a las 4 o 5 de la mañana ya hay fila de gente que busca llegarle algo a la presidenta. Entonces, yo me he parado mucho con esta gente, y yo veo que ya están ahí los de atención ciudadana a esas horas, y están todo el día. O sea, ellos no tienen, han de tener turnos, ¿no? Pero no tienen un horario de que cierran. Bueno, abren a las 8, según esto abren a las 8, pero yo los he visto que están ahí desde las 5 de la mañana, aunque no abran la oficina. Hay un horario de oficina porque los sindicalizados tienen horarios y los cumplen muy estrictamente, es algo que no han podido cambiar en la burocracia. Entonces, hay personas que sí están conscientes, sí llegaron personas, buenas personas, y han podido estar ahí y están apoyando a la gente, como las había incluso en el PAN, y como las había incluso en el PRI, sí, o sea, y me refiero a la gente, a alguna secretaria, a algún jefe de departamento, gente que, no los de primer nivel, alguno habría, bueno, yo nunca vi uno, pero la gente que está abajo, hay que decir, hay gente buena, y en todos los partidos, bueno, hay su, ¿cómo le dicen? Sí hay, que valen la pena, ¿no? Y digo, bueno, es morenista, pero bueno, por lo menos está haciendo algo, ¿no? Que tengo amigos de todos los partidos que digo, bueno, sí, la verdad sí lo veo, que él hace algo. Entonces yo creo, y creo que tú también, Iván, yo no tengo amigos en los partidos, pero creo que a mí me hablan los hechos, no el partido ni las personas. Porque los políticos hechos son muy amantes de decirte, ay, mi amiga, ¿y cómo está tú? ¿Cómo está el Arturito? O sea, dije yo, fíjate que hay gente que dice,
ay, ¿sabe cómo se llama mi hijo? ¿Qué si se lo acaban de soplar en la oreja? O sea, ¿cómo se llama el hijo de esta? Ah, bueno, tal. Yo lo llegué a ver, yo lo llegué a ver ahí está doña Mari, la que le pidió el otro día tal cosa, y ya llega, doña Mari, estoy atendiendo su asunto. O sea, yo los llegué a ver, eso era tan cínico de ver lo que lo hacían. Entonces, de verdad, es una película que estamos viendo, ¿no? De verdad, es algo típico lo que estamos viviendo hoy en México, pero yo todavía tengo fe en muchísima gente que hoy ya se está dando cuenta de lo podrido que está el sistema, de todo, y que podemos todavía hacer un cambio. Tenemos gente excepcional que si nos empezamos de verdad a organizar como lo hace el crimen organizado, yo siempre digo, ¿por qué es el éxito del crimen organizado? Porque está organizado. Entonces yo digo, organicémonos. Y el crimen de cuello blanco, como decía también el expresidente, o sea, no nada más hay crimen, este crimen allí el que conocemos, sí, también hay gente de cuello blanco y sigue habiendo y lo va a ver y desafortunadamente están pegados al poder. Fíjate, una de las cosas que ya sé que ya no podemos porque, por ejemplo, una de las cosas que me hace ruido con la presidenta y que se me hace increíble a mí y me asombra. Fíjate, el privilegio de un periodista es que se asombre siempre. Eso es un privilegio, no dejar de asombrarme. Bueno, el caso es que la presidenta, yo nunca me hubiera imaginado una mujer de izquierda diciendo y que tiene una historia de lucha social, decir, es que golpearon a los policías y les pegaron muy fuerte, y miren este video, qué fuerte les pegaron a los policías. Y cuando les dices, pero presidenta, hubo como 100, que yo le llegué, en su momento le dije, oiga, pero hay 100, por lo menos 100 ciudadanos que fueron golpeados, agredidos también salvajemente. Ah, sí, minimizarlo. Y yo dije, yo tengo esa pregunta también. Ese es el cinismo, o sea, que no entiendo de esta persona, no tiene alma, ser parte no del tiene sistema. empatía. O sea, ¿cómo tan pronto se convirtió a esa cosa que tanto criticó? O sea, ¿cómo? Y a mí sí, yo sí me lo pregunto. Sí, de los porros que estaba gritando con el Noroña, hay fotos de ella donde gritaban y decían, y de su familia comunista, de la abuela, y da ejemplo ella, manifiéstense como nosotros, en paz y en tranquilidad, y que sabe qué. Oye, ellos también sufrieron represión. Y entonces, y nosotros sufrimos represión ahorita que fuimos a acompañar a la generación Z. Sí, exacto. Sufrimos toda represión. De verdad estaba tan organizado y era tan bonito. Veíamos algo que estaba mal y lo gritábamos. Sí. No encapuchados, no rayen, y íbamos. Sí, me algo tocó muy bonito. Y llegamos por primera vez en la historia de México a un centro totalmente amurallado y que fue un laberinto y con los cohetes y con un grupo de balazos y cohetes y francotiradores que no sé si los viste arriba. Dices, ¿cómo es posible? Soy un ciudadano que viene a levantar la voz y a manifestarse en paz y tú me recibes. Pero además, así. Además con un grupo de choque, que más que bloque negro que le llaman, porque yo he visto el bloque negro en otras marchas y para empezar estos no iban ni de negro, iban de todos colores, ¿no? Y aparte ese grupo de choque que eran más, no eran ni tan jóvenes tampoco, o sea, ¿quién lo puso ahí? Incluso antes de que llegara la marcha. Normalmente en las marchas que yo he tenido oportunidad y que decíamos ahí los reporteros que tienen más experiencia en cobertura de marchas ahí en México, decían, es que el bloque negro siempre viene, es el último que marcha, es el que viene hasta atrás y ya viene rompiendo todo desde donde salen, ¿no? Entonces, ahora no, ese grupo estaba ahí desde antes que llegaran los primeros, sí. Y desde el primer momento, bueno, cuando a mí me tocó entrar con la gente que llegué al Zócalo, ellos ya tenían tumbada una tercera parte de la valla. Y ya, o sea, ya después me di cuenta que traían herramientas y todas cosas, y mientras ellos hacían desastre por allá, la gente se manifestaba por el otro lado. Entonces, sí fue, ojalá que de verdad tengan el interés, como dicen que lo tienen, de identificar a ese grupo que causó ese desastre. ¿Quién lo puso? Si fueron ellos o fue la oposición o quién lo llevó. Que ojalá, de verdad, la autoridad ahora que tenemos nuevo, esa es otra. Hay otra. Nuevo fiscal. Entonces, fiscal. A ver si es cierto que los ubican, que los encuentran y que los exhiban, ¿no?
para que realmente se sepa quiénes fueron los que provocaron o más bien reventaron esa marcha de Sí, totalmente. que de la gente ya no, pues yo vi que la abuelita del Manso ya no pudo ni entrar al Zócalo porque Yo me encontré ya estaba, ¿cómo se los llama el encontraste amigo de la el Liga de Europa? sí, Carlos. el que es regidor, sí, ¿no? Este chavito, Sí. diputado, es Un diputado. joven. Ahí tengo Sí. mi foto con él. Bueno, y mandamos todo nuestro apoyo a Uruapan. Y había caballos. No sé si viste que había caballos. Bueno, ellos ya no entraron. Ellos ya no lograron llegar al Zócalo, porque ya era una batalla campal. Olas, o sea, yo estuve ahí, tú estuviste ahí, eran olas de personas. Pero bueno, nuestro programa ya terminó. Por favor, apoyemos. Luego volvemos. Sí, por favor, apoyemos a Reina en las mañaneras, en sus redes sociales. Despertemos, yo creo que ya estamos despiertos, nuestro México querido está despierto. Yo abogo a que desde nuestras trincheras empecemos con el cambio, no caer en esas pequeñas corrupciones que ya hemos normalizado para empezar a hacer ese cambio. Hoy también es nuestra culpa por estar callados, por someternos a lo que es normal. Oye, pues te doy 500, pero ayúdame. Oye, al policía le doy esto para que me saque del problema. Oye, me meto a la fila o sea, esos pequeños detalles de pequeñas corrupciones. Por eso tenemos al político que hoy nos representa, porque lo hemos permitido. Hemos normalizado las pequeñas corrupciones, los pequeños robos. Y si ellos violan la ley, yo digo, siempre lo he pensado y los he visto, un político que violenta una ley, por mínima que sea, o sea, no va a tener problema en violentar la ley cada que se le antoje o para sus propios intereses o de grupo, ¿no? Entonces, y ya lo estamos viendo, lo hemos visto siempre y lo seguimos viendo hoy. Y si hay esperanza con México, vamos a seguir alzando la voz, vamos a apoyar a los que están en la trinchera, en primera plana. Gracias. Y muchas gracias, Reina. No, al contrario, soy un gusto conocerte. Creo que varios somos su fan de poder decir la verdad. Cuídate mucho, por favor. Y los que puedan apoyarla, búsquenla directamente, se los pido. En el caso que menciona del viejito que está en la cárcel, por favor, si hay algún abogado que quiere llevar su caso, contáctese con Reina para que le pueda dar pues seguimiento y podamos apoyar a esta persona que está injustamente en la cárcel. Algunos temas, como bien dice Reina, de injusticias, háganmelo llegar con mucho gusto. A Edgardo también, que está aquí en el Hotel Medieval, háganle llegar los casos y con mucho gusto se los damos directamente a Reina para ver qué puede hacer o cómo lo podemos canalizar a las personas que están pues dando su tiempo como profesionales honorarios y que están ayudando a muchas personas. Pero bueno, gracias. Reina, un honor tenerte aquí, gracias, y pues nos vemos en el próximo capítulo de Voces que Inspiran, Conversaciones con Lila Cruz. Hasta luego. Hasta pronto.